Por último, el cuarto caso, sobreprecios en medicamentos en POS. Fue bastante mala su actitud en este caso, ¿no, ministro Santamaría? Resulta que yo hace unos días, en marzo, que ese es el origen de este debate, cayó en mis manos un estudio de la Universidad Nacional de Colombia que le había contratado la CRES. La CRES es la Comisión de Regulación en Salud. Le contrató a la Universidad Nacional un estudio para que se estudiara cómo había sido el gasto de salud del año 2009, para que según ese gasto se calculara cuánto era el valor de la UPC del 2011. Ese era un estudio importantísimo, porque era un estudio para, a partir de ese estudio, decir, subimos la UPC en el 2%, en el 5% o en el que sea. Cuando la Universidad Nacional hace el estudio, contratada, repito, por el Estado, descubre que hay un incremento en los costos que reportan las EPS. Todas son cifras de las EPS, nutridas de pronto por las IPS, pero finalmente al Estado le llegan a través de las EPS. Y descubren que los gastos que reportan se habían incrementado en 24%. Y resulta que la inflación de ese año había sido 2%. Entonces la Universidad Nacional mira eso y dice, ¿cómo así? Detallemos qué está pasando. Y descubren que los mayores valores o gastos en medicamentos reportados respondían por el 79% del incremento del gasto. Los medicamentos contra una inflación del 2%, cosa que por supuesto era por completo anormal, era inaceptable. Entonces la Universidad Nacional, repito, con los datos de las EPS, mira qué reportó cada EPS y qué descubre. En los gráficos de barras hay 3 EPS que se salen de la media, pero se salen de manera enorme. Reportan un promedio de gastos por afiliado de 207.000 entre 3, que son las 3 de Salud Cop, Cruz Blanca y Café Salud. Y las otras 18 reportan un promedio de 36.000 pesos, aun cuando hay 2 de esas, Comeva y Famisanar, que también reportan gastos altos por encima del promedio. En todo caso es un promedio de 207.000 contra 36.000. Esa diferencia, multiplicada por el número de afiliados, es la que me da una cifra que yo he manejado mucho de 825.000 millones de pesos en una cosa que yo he llamado sobrefacturación o sobregasto, no sé qué nombre ponerle, pero en todo caso es un reporte que no resiste análisis estadístico. Con esta advertencia, la Universidad Nacional hizo con cuidado el estudio y despicó los extremos, de forma tal que se buscaran medias, que es lo que es correcto hacer en condiciones estadísticas. Pero además la Nacional fue más allá en la investigación. Se puso a mirar con detenimiento medicamento por medicamento y encontró que los valores reportados por Salud Cop eran superiores al promedio. En el caso de la lovastatina en 246%, loratadina 227%, omeprazol 135%, ácido fólico 120%, acetaminofeno 87%, diclofenaco 37%, ibuprofeno 34%. Fíjense ustedes que estamos hablando de los medicamentos del POS. Aquí no hay medicamentos raros ni de alto costo, sino los medicamentos corrientes. Es donde se presenta el entuerto.